Para que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo y bendito te damos muchas gracias, Señor, porque podemos cantar tu palabra y Padre, cuán glorioso es saber que en ti hay refugio para nosotros, Señor. Padre, gracias porque tú eres nuestro Salvador, de ti viene la salvación, Señor. Gracias, bendito Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Padre, cuán bueno has sido, Señor, en salvarnos para adorarte. Cuán bueno has sido, Señor. Permitirnos también, Señor, hallar tu salvación, Señor. Padre, ahora queremos esta mañana seguir recibiendo de ti tu palabra, Señor. Mi Señor Jesús, tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres el buen pastor que cuida a tus ovejas. Tú eres el buen pastor que alimenta a tus ovejas. Tú eres el buen pastor que sana a la herida, que alienta a la desanimada. Mi Señor, tú eres el buen pastor que no apaga el pábilo que humea, Señor. Tú, Señor, por favor, alimentanos esta mañana con tu palabra que es verdad, Señor, tu palabra que es lumbrera y lámpara a nuestro camino, tu palabra que toda es verdad y es suficiente, Señor, para convertir el alma, tu palabra, Señor, que sacia nuestras vidas, Señor. Hoy danos más de tu palabra, Señor. Hoy nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Nuestra carne te anhela, Señor. Hoy anhelamos poder escuchar al buen pastor, guiando nuestras vidas, Señor, para no volvernos a la locura, Señor. Padre Santo, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Y tú has dado tu vida, Señor, para que podamos ser partícipes de tu reino, pero también has enviado a tu Santo Espíritu para iluminar nuestras mentes y poder escudriñar tu palabra. Y dice tu palabra que cada uno te conocerá, Señor. Oh mi Dios, que tu Santo Espíritu haga la obra que es imposible para el ser humano. Que tu Santo Espíritu vivifique los corazones, dé entendimiento a las mentes, capacite mi boca, restrinja, Señor, mis pensamientos. Aplique tu verdad a los corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga que tu palabra afilada penetre en cada uno de nosotros y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada esta mañana. Mi Dios, glorioso Señor, como hemos meditado esta mañana, tú eres más glorioso que cualquier historia jamás contada en esta tierra. Mi Señor, ahora te pedimos que en ese gran poder te compadezcas de nosotros y abras nuestro entendimiento para ser edificados con tu palabra. Y para que, Señor, aquellos que no te conozcan hoy puedan ver tu luz, puedan recibirte y puedan amarte y puedan, Señor, obedecerte. Señor, tú te complaces en la misericordia. Ten misericordia de nosotros esta mañana, que estamos reunidos por los méritos de Cristo para recibir de ti lo que tú tengas que decirnos, Señor. Te lo suplicamos esta mañana por los méritos de Cristo. Amén. ¿Se pueden poner de pie, por favor, para la lectura de la palabra? Vamos a Zacarías capítulo 11, verso 4, y vamos a leer todo el capítulo hasta el verso 17, por favor. Zacarías capítulo 11, verso 4, y vamos a ir hasta el verso 17.
Vamos a dar unos segundos para tratar de estar todos ahí y que puedan seguir la lectura en sus Biblias. Dice la palabra de Dios así. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de sus compañeros y en mano de su rey, asolarán la tierra, y no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. Al uno le puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté a las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muera, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará la perdida, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, no sabía así decir esto, pero tengo que decirlo. A veces uno desearía que los textos fueran como Jonás 2 y que fueran más sencillos y que uno pudiera con más claridad entender todo el mensaje que se está diciendo. Pero ese no es el caso del capítulo que hoy estamos leyendo, hermanos. Y quiero decirles eso, porque si ustedes estuvieron estudiando en sus meditaciones personales este capítulo, sabrán que este capítulo es el capítulo más difícil de toda la Biblia. Y eso tiene muchas implicaciones. Como decía un hermano, número uno, es una desmotivación enorme para aquellos que tenemos que predicar, hermanos. Es una desmotivación enorme porque uno se acerca a un texto que eruditos del idioma hebreo consideran que es el texto más difícil para interpretar en otros idiomas y que es el texto más difícil para poder contextualizar en su significado. Y si ellos consideran eso, hermanos, pues, ¿qué se espera de nosotros? Así que quiero hacerles ver esto porque hay posturas diferentes al respecto de este capítulo. Voy a decirlas de manera rápida, decir cuál estoy utilizando y la razón de ello, pero requiero mucho de su paciencia y de su atención. Espero poder explicarlo no tan detenidamente, no tan extensamente, para que puedan captar el mensaje principal, que como dice la mayoría de los teólogos reformados, no obstante el mensaje es claro.
Aquí hay un mensaje claro. La dificultad de la interpretación y la dificultad de la contextualización es mucha. Ha sido a lo largo de la historia en los escritores del Talmud, los hebreos, antes de la venida de nuestro Señor, y hasta el día de hoy sigue siendo complejo. Pero el mensaje es el mismo, y ese mensaje es muy claro a la luz del uso de este texto en el Nuevo Testamento. Hay un mensaje muy claro que es utilizado por los apóstoles, y yo espero en el Señor que podamos entender el mensaje principal. Hemos ido avanzando en este libro del profeta Zacarías, que tiene por propósito animar al pueblo de Dios en los tiempos del post-exilio, es decir, en los tiempos en donde ya han sido llevados cautivo Israel, ya ha sido llevado cautivo Judá, y ahora Judá, el reino del sur, ha regresado a la tierra por mandato de Ciro, y están reedificando el segundo templo. Y el Señor les ha mandado a reedificar la ciudad y edificar este templo. Y este profeta tiene por propósito, junto con Ageo, exhortar y animar al pueblo de Dios a llevar esta labor en las dificultades que ellos están llevando. Ahora, paréntesis, esa es la aplicación principal del libro para nosotros, hermanos. Porque podrán pensar, eso ya pasó hace más de 2000 años. Hermano, ¿por qué ver un libro que tiene más de 2000 años? Hermano, la implicación sigue siendo la misma para el pueblo de Dios del antiguo pacto o del nuevo pacto. El mensaje para el pueblo de Dios desde el Génesis en la creación del hombre es el mismo, establecer el reino de Dios. Pero por causa de la caída, esto siempre va a traer dificultades, tal como lo vemos en la promesa del Salvador. La promesa de Génesis 3:16, en donde la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer y la simiente de la mujer herirá finalmente en la cabeza la simiente de la serpiente, habla de este conflicto que existe y que existirá para poder establecer el reino de Dios, y que en los tiempos después del exilio el pueblo de Dios, o como este capítulo los menciona, a los pobres del pueblo, siempre va a tener que enfrentar, así como tú y yo enfrentamos este día, hermano. Así que mientras tengo la labor de explicar este texto complicado, no trates de disasociarlo de nuestra realidad como cristianos, porque hay una enorme dificultad para que el reino de Cristo siga avanzando. Y este texto sigue siendo sumamente animante para el pueblo de Dios. Y nuestro texto básicamente habla, si ustedes se dieron cuenta y si lo leyeron, de dos pastores. Del versículo 4 al versículo 14 nos describe un buen pastor, un pastor bueno. Y del versículo 15 al versículo 17 nos describe un pastor que es insensato, un pastor inútil. Y hay una comparación entre ellos, y es lo que esta mañana vamos a tratar de entender con respecto a este texto. La dificultad que yo les mencionaba, hermanos, está resumida en tres diferentes posturas básicamente. Una postura dice que es tan difícil este capítulo que han pensado que quizás ni siquiera debería de estar, que es una añadidura de la época antes de la venida de nuestro Señor, en donde fue insertado. ¿Por qué? Porque aquí nos habla, no sé si se percatan, pero en el capítulo anterior hasta el verso 3 nos venía hablando acerca del juicio sobre aquellos enemigos del pueblo de Dios y la promesa de restauración y la promesa del pacto en donde Dios moraría en medio de ellos y les daría las bendiciones del pacto. Y de repente ahora vemos este capítulo y luego va a seguir hablando del pastor, pero como la promesa que sigue siendo de restauración. Entonces pareciera ser que para algunos teólogos
han llegado al punto de decir, es tan difícil y tan complicado que pareciera ser que es una añadidura. Otra postura que gran cantidad de teólogos consideran que esto es una profecía futura para los tiempos que van a vivir el pueblo hebreo en los tiempos de la venida de nuestro Señor, y que la mayoría del cumplimiento viene ahí y después en el año 70 después de Cristo, cuando el segundo templo es destruido. Y hay otra postura que es a la que yo me estoy inclinando un poco más, sin despreciar la segunda, en la que el profeta Zacarías está describiendo cómo es que llegaron a este lugar para introducir la promesa del buen pastor. Ahora, ¿por qué considero eso? Después de estudiarlo, y hermanos pueden tomar otra diferente, yo nada más les sugiero, véanlo como un todo y no como un capítulo aislado, porque a veces el grave error es ver capítulos aislados de toda la continuidad del tema principal de todo el libro. Yo creo que la segunda postura en decir que solamente y únicamente se refiere al futuro cercano que vivirá este pueblo en la venida de nuestro Señor hace perder la continuidad del tema principal de animar al pueblo y de las bendiciones que está hablándoles para decir, perseveren. Es por eso que la postura 1 dice, mejor lo quitamos. Y la postura 3 que les decía, yo creo que tiene una unidad entre lo que el profeta ha venido diciendo y que ya ha hecho con anterioridad. Él ha venido describiendo circunstancias del por qué están aquí y qué es lo que espera para ellos. De hecho, ustedes recordarán que el capítulo 1 empieza de esa forma, haciendo un llamado al arrepentimiento para que el Señor les bendiga, porque ellos están como están por causa de su pecado. Ellos habían sido llevados al exilio porque no se arrepintieron, y los ha llevado hasta aquí. Ahora, yo creo, hermanos, que como pasa en los textos proféticos, el hecho de que hay eventos que se están describiendo y unos están por pasar no significa que otros no aún estén pendientes por pasar, hermanos. Así que yo no delimitaría tanto la postura 2 y la postura 3, porque hay evidencia bíblica de que el cumplimiento exacto de algunos de estos textos fue en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay evidencia estrictamente literal de que algunas de estas situaciones ya las estaban viviendo ellos. Yo se los dejo para que ustedes lo mediten. Yo estoy tomando esta postura acerca del texto y voy a avanzar en ese sentido, de que él está describiéndole circunstancias que están pasando para poder precisamente hablar de lo que está adelante, la promesa de la liberación y del reinado que el Señor tendrá en medio de ellos, que empieza a vislumbrarse desde este capítulo. Así que, hermanos, avancemos y que el Señor aplique estos textos a nuestra vida. Hablando del buen pastor, hermanos, del versículo 4 al versículo 14. Yo no sé si ustedes en la lectura de ahorita, y yo les pido, hermanos, que conforme avancemos antes de terminar, por favor lean Zacarías antes del día del Señor, porque si no los voy a perder y es un texto difícil. Las dos partes que yo les di y que voy a leer nuevamente, no nos dice con claridad qué está pasando, pero nos deja ver la escena. Dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. El Señor le está diciendo a Zacarías, esto es lo que tienes que hacer. Y luego ya da toda la enseñanza de eso. Y luego vuelve a decirle en el versículo 15, ahora toma los utensilios de un pastor y enséñales esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo mismo que pasó con el profeta Oseas. Ve y toma una mujer adúltera y dales esta enseñanza. Entonces el Señor le está diciendo a Zacarías, vas a hacer esta escena
y vas a enseñarles esto a mi pueblo. Así que el mandato de Jehová no es que Zacarías per se o en sí mismo, él se convierta en este pastor y que él va a ser el pastor de aquí en adelante. Él está diciendo, tú actúa como el pastor para darles este mensaje a mi pueblo. Y esto no era nuevo de los profetas, hermanos. Vemos este actuar constantemente en donde el Señor le dice, ve y toma esto y utiliza esto para enseñarles. Ve y toma este cinto y mételo en la tierra y entonces ellos aprenderán esto. Ve y toma esta mujer que será adúltera y entonces enseñarles esto. Y aquí le está diciendo a Zacarías, haz esto, escena de pastor, y enséñales esto a mi pueblo. Ahora, ¿qué es el pastor en el Antiguo Testamento? No es lo mismo que el pastor en el Nuevo Testamento. El pastor en el Antiguo Testamento, según veíamos en los capítulos anteriores, es principalmente los gobernantes. Es aquellos que gobiernan al pueblo de Dios. El rey, las personas que se ponían como principales para gobernar a su pueblo. Así que tiene un sentido mucho más amplio. Un sentido mucho más amplio de autoridad, de dirección, de gobierno, de cuidado, como se me olvidó el nombre ahorita del gobernante en este momento. Bueno, como el gobernante que es puesto por Darío. Esta palabra pastores se está aplicando principalmente a los líderes de la nación. Y es bajo este contexto que vienen estas dos enseñanzas de un buen líder y de un líder insensato. Y el primer líder, que es descrito en estos 10 versículos, le va a decir qué significa esta señal. El Señor le va a decir, esto es lo que significa lo que te estoy mandando, Zacarías. Y en el versículo 7 al versículo 8 le dirá, porque esto han hecho. Y del versículo 9 al versículo 14 dirá, y este es su resultado. Así que la enseñanza del Señor a través de Zacarías es, tú desempeña esta escena, porque este es el significado de esta escena, debido a estas situaciones que he visto en ustedes y que traerán este resultado. Ahora, ¿qué es todo eso, hermanos? ¿Qué es lo que le está diciendo que haga? Bueno, si nosotros regresamos, vemos que dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque me he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Le está diciendo, vas a hacer esta escena y lo que significa es que tú pastorearás, que yo levantaré o que yo pastorearé a mis ovejas que están destinadas a ir al matadero. Guárdenlo eso, voy a ir desglosando todo para tratar de hacerlo más sencillo. Así que la escena significa que este buen líder va a guiar a las ovejas que están yendo ya al matadero. ¿Por qué? Por su infidelidad y menosprecio. ¿Y cuál será el resultado? Un abandono de este pueblo. Esto es lo que va a pasar en estos 10 versículos. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, nuestro texto, como lo he leído, dice literalmente, apacienta las ovejas que van al matadero. Nuestra versión dice las ovejas de la matanza. ¿Y por qué lo está haciendo así? Porque la expresión en el original está dándolo por hecho. Zacarías, vas a ir y te vas a hacer pasar por un pastor, y este pastor está enseñando que yo voy a pastorear a estas ovejas que ya están destinadas a ir a la matanza. Por eso la expresión de nosotros dice las ovejas de la matanza. Está dando por hecho que estas ovejas ya van al matadero. Ahora,
hermanos, ¿qué pasa con las ovejas que van al matadero? No es difícil, ¿verdad? Van a morir. Están destinadas a morir. Y el Señor le está enseñando a su pueblo que Él va a guiar ovejas que ya están destinadas a morir. Y vamos a ver por qué. Pero estas ovejas que están destinadas a morir, este pastor las va a apacentar, es decir, las va a cuidar, les va a tener cuidado de ellas. Y como lo hemos visto, el cuidado de ellas es por medio de la palabra de Dios. Y le está diciendo, vas a apacentar a mis ovejas por su palabra. Porque estas ovejas, que también se repite más adelante en el versículo 7, ya están destinadas a la muerte. Y esta palabra, la muerte, no quiere decir tanto como serán eliminadas por completo, como más bien serán, es difícil expresarlo, pero no quiere decir que serán aniquiladas y desaparecidas, sino que serán verdaderamente quebrantadas, que serán verdaderamente, es que si decimos morir, tenemos el riesgo de decir van a morir y van a desaparecer por completo, y esa no es la intención, aunque sí van a morir. Y estas ovejas también dicen, versículo 5, que están ya destinadas a la destrucción, al quebranto, al juicio, que las personas que están a su alrededor ni temen matarlas, hipócritamente las venden y no sienten piedad de ellas. Estas ovejas que están destinadas ya a la destrucción son ovejas que han pasado por un proceso en donde los que las compran ni siquiera se preocupan de ellos. Las adquieren y las matan. Pero también hay vendedores que incluso hipócritamente dicen, las hemos vendido y hemos sido bendecidos por Jehová. Bendito sea Jehová que nos bendijo por vender estas ovejas. Y además, hay pastores que estaban entre ellas que no tuvieron piedad de ellos. Es decir, estas ovejas que Zacarías es llamado a pastorear, son ovejas que están destinadas a la destrucción y que han sido tratadas de las peores formas. Que los líderes, quizás externos o internos, las han comerciado sin sentir culpa de que pertenecen a un pastor. Y que sus líderes religiosos se jactan diciendo, mira la bendición de Dios mientras las vendemos. Y sus líderes gobernantes no tuvieron cuidado en absoluto de esto que estaba pasando. Es decir, estos hombres deshonestos en sus tratos con las ovejas que este pastor debería de cuidar, no han tenido cuidado de ellos. ¿Y qué puede ser esto, hermanos? Porque este es el mensaje que existe detrás de todo esto. ¿Quiénes son estos que venden? ¿Quiénes son estos que dicen, el Señor me ha bendecido porque he lucrado con ellas? ¿Y quiénes son estos líderes de los cuales no tuvieron ningún cuidado? Bueno, podemos pensar que pueden ser reyes, que pueden ser sacerdotes o que pueden ser incluso falsos profetas. Y tomando nuevamente lo que les decía de su interpretación a la luz del contexto que están viviendo, es muy probable que Zacarías lo que está describiendo es cómo han llegado hasta aquí ustedes y hacia dónde van a ir, ovejas. Es decir, han tenido gobernantes
que las han vendido y sus líderes religiosos y no se han preocupado por ustedes. No obstante, yo, el buen pastor, Jehová, porque así las reconoce él más adelante, yo las he pastoreado. Y esta es la escena que le está dando el Señor a Zacarías. ¿Y por qué van a ser llevadas a la matanza? ¿Por qué todas estas cosas que estas ovejas están pasando, hermanos? Pues esa respuesta la encontramos en el verso 7 y en el verso 8. Voy a leer, desde el verso 6. Dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y no los librará de sus manos. Aquí, hermanos, esta es la relación de la matanza que habla arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Porque yo no tendré ya misericordia, porque ya los entregaré a cada uno, a cada cual, ya me los abandonaré, ya los dejaré a ustedes, ya no estaré con ustedes. Estas son estas ovejas que el Señor ha pastoreado y les está diciendo, por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de esta tierra. Y les dice en el versículo 7, ¿por qué? Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre gracia y al otro atadura, y apacenté las ovejas. El Señor le dijo a Zacarías, veas esta representación delante de mi pueblo. Esto es lo que significa. Pastorea a ovejas que ya están destinadas a la matanza, ovejas que han sido utilizadas sin ningún temor y sin ninguna vergüenza hipócritamente, porque yo ya me apartaré de ellas. Y entonces después vuelve a interactuar y dice, y lo hice. Esto fue lo que hice. Yo fui y las pastoreé. Y viene esta escena del pastor. Ahora, ¿por qué el pastor, hermanos? Yo no sé si se han preguntado por qué está utilizando la escena del pastor a la luz de los gobernantes. Lo más seguro, así como ha venido hablando en el texto de la simiente de David o el vástago de David, porque además de que los reyes eran llamados como pastores, hay un rey que está queriendo ser ahí presentado como aquel rey davídico que el pueblo de Dios estaba esperando. Y David precisamente había sido sacado de ser pastor de ovejitas para ser el pastor del pueblo de Dios, para ser el rey del pueblo de Dios. Pero sabemos que este pastor no fue perfecto y esperaban a un vástago de la descendencia de David. Así que si ustedes se dan cuenta, en la mente hebrea de estos hermanos judíos, ellos constantemente, el pueblo de Dios tiene esto en mente. Para nosotros es difícil asociarlo porque no está constantemente, pero entonces viene esta imagen del pastor y el pastor comienza su labor de apacentar las ovejas. Y aquí aparece esta frase de los pobres del rebaño. Si ustedes se dieron cuenta, ha hablado de un pueblo en esta tierra y ahora se dirige a un pequeño rebaño que son los pobres. Y entonces tenemos que ver que hay una diferencia entre el pueblo en general y un pequeño remanente del cual el Señor está teniendo cuidado. Y dice que él empezó a pastorear y apacentar a las ovejas y apacentó no a todo el pueblo, sino a las pobres del rebaño. Y continúa nuestro texto. Apacenté pues a las ovejas
de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados, y al uno le puse por nombre gracia, y al otro atadura, y apacenté las ovejas. Es decir, el Señor le mandó algo a Zacarías y Zacarías fue, hizo esta escenografía y empezó a hacerlo y tomó 2 cayados. Los cayados son estos palos que cuando ustedes buscan una imagen de David o de un pastorcito, es un palo con una curva arriba y que tenía varios propósitos. Jalar a las ovejas cuando se están yendo, con esas disciplinar también a las ovejas, defenderlas de enemigos, y es una herramienta que incluso hasta el propio pastor, por la literatura antigua, se considera que incluso la usaba también para sostenerse él cuando caminaba por lugares difíciles. Esto es un cayado. Lo recordamos por el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, la escena dice que este pastor, este líder, toma 2 cayados que deberían de ser los instrumentos para guiar estas ovejas, a estas ovejas que el Señor le dice que tiene que guiarlas, y uno debe de ser llamado gracia y el otro debe de ser llamado atadura. Voy a explicar un poco más adelante, hermanos, pero quiero avanzar. Y dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, yo empiezo a sudar. El nivel de la dificultad crece. 3 pastores en un mes. ¿Quiénes son? ¿Este tiempo es metafórico o es real? Esta es una de las complicaciones muy fuertes de este texto. Y hermanos, no tenemos que ser dogmáticos en lo que creemos que es, porque puede ser aplicado o a los gobernantes de los tiempos de nuestro Señor Jesús, que en un momento iré ahí, o en los gobernantes que llevaron al pueblo de Dios a dividirse y después a no arrepentirse y a ser entregados ante Babilonia y ante los sirios. Así que dice el Señor, aquí si se dan cuenta, el pastor ya no es Zacarías. Yo no sé si se percataron, ahora es, dice él, y yo, dice, versículo, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ahí dejó de ser la imagen de la ordenanza que le di, y él empieza a hablar en primera persona. Ya no como Zacarías, hermanos. Y dice que este pastor se impacientó con aquellos gobernantes, 3 gobernantes, que no sabemos si es literal o si estos 3 están tipificando a los 3 oficios que eran autoridad, el profeta, el rey y el sacerdote. No sabemos si está refiriéndose a una triada de reyes externos como Nabucodonosor o estos reyes a los cuales fueron entregados. No sabemos, créanme que la cantidad de opciones es mucha. No sabemos si incluso sean los escribas y fariseos, como algunos hermanos consideran que está acotando lo que pasó aquí cuando vino el Señor. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos eran líderes. Líderes que tenían que haber cuidado, guiado y llevado a sus ovejas, a las pobres del rebaño. ¿Y qué dice el Señor? Y me impacienté y los destruí. Pero hay algo muy terrible, hermanos, que debemos de ver aquí. 3 pastores en un mes fueron destruidos, o sea, con brevedad, pero en lugar de que estas ovejas se llenaran de gratitud, ¿qué hacen? ¿Ya leyeron el texto, hermanos? En lugar de que estas ovejas que están siendo pastoreadas se alegren, porque ha destruido a estos malos líderes. Nuestro texto dice lo contrario.
y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y también, después de destruir a estos con los que yo me airé, estas ovejas me aborrecieron a mí, dice el Señor. Y hermanos, aquí viene la escena hacia lo que Zacarías tenía que enseñarle a este pueblo. ¿Por qué están llevados a la matanza? Yo espero que todo esto que estoy diciendo, ya en sus mentes vengan los textos del pacto de Dios con Moisés, los términos del pacto, la vida pecaminosa del pueblo de Israel, tanto en el sur como en el norte, los reyes que hemos visto en las breves meditaciones, los profetas que empezamos a ver y todo lo que está pasando, porque hasta el día de aquí han pasado varios siglos y varios pastores y varias ovejas y el Señor los ha pastoreado y ha destruido a varios pastores y varias veces las ovejas, en lugar de rendirse, le aborrecieron. Está llegando Israel a lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como en el momento en el que es el momento del silencio y ya no hay más profecía para ellos hasta la venida del profeta Juan y la venida de su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y les está diciendo estas cosas, hermanos. Y ellos aborrecieron al buen pastor. No solo los malos pastores, sino también las ovejas, hermanos. Esta es la consecuencia por la cual el Señor las ha destinado a la matanza. Ahora, aquí es donde ustedes pueden considerar, porque es verdad, también pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero también es verdad que para este tiempo las tierras se han dividido y el Señor se ha apartado. Y que ellos están viviendo mucho de esto que el Señor les ha dicho, que han hecho los líderes con ellos y lo que el Señor ha hecho también con ellos. Así que, ¿cuál es el resultado de que ellos lo habían aborrecido? ¿Cuál es el resultado? Bueno, es que él abandonaría a su pueblo. O, dicho de otra forma, que el juicio comenzaría por su casa. Y esta es la palabra que ellos deberían de entender, sea que fuera en los tiempos de Zacarías o sea que fuera en los tiempos del Señor Jesucristo. Y mi hermano, espero que tú y yo también lo entendamos en este tiempo. Porque a partir del versículo 9, el Señor describe un juicio sobre su casa. Él dice, y dije, no apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Estas ovejas rebeldes que este pastor ha cuidado y que ha apacentado, pero que ya están destinadas a la matanza, esta es la matanza que viene sobre ellas. Estas han sido dejadas solas. Quiero decirles algo, hermanos, para que no exageremos esto y pensemos con pensamientos bíblicos lo que está pasando aquí. Esta semana escuchaba algo, a un hermano compartir el evangelio de este texto del Antiguo Testamento, en donde dice a Saúl, a Jacob amé, mas a Esaú la aborrecí. Y decía este hermano predicando el evangelio, quizás pensamos que el aborrecimiento de Dios contra Esaú es mandar plagas y hacerle la vida imposible. Y olvidamos que muchas veces esas plagas y esa hacerles la vida imposible son tropiezos para que ellos miren a Cristo. Pero ¿qué cosa hay más terrible para el ser humano
que el Señor se aparte de alguien y lo deje vivir en sus pecados sin detenerlo. ¿Qué cosa hay más aborrecible para el ser humano que tiene pecado en su corazón y que es restringido por la mano soberana de Dios, que Él se aparte como lo hizo con Esaú y lo deja practicar y practicar y practicar su pecado? ¿Qué cosa más aborrecible es saber que un hombre pobre y débil como tú y como yo somos entregados a los deseos más oscuros que tú y yo tenemos y que tú y yo conocemos con vergüenza, y ser entregados sin ninguna restricción para que los practiquemos delante de todos los hombres, y que el día del juicio, cuando Cristo venga, digan: ese juicio es justo, porque Él hizo esto, Él hizo esto, Él hizo esto, Él hizo esto, Él hizo esto. Y toda la oscuridad de nuestro corazón se nos permite vivirla. Bueno, hermanos, este es el juicio que está hablando contra estas ovejas. No las apacentaré más. No habrá más palabra para ellos. No enviaré más mis profetas para advertirles juicio y arrepentimiento. Ya no habrá más tiempo para que ellos vengan a mí. Yo simplemente me apartaré. Por cierto, ¿no es eso lo que pasó en los tiempos de Israel con la mayoría de los gentiles? Y ahora les está diciendo: yo me apartaré y los entregaré. ¿A qué? ¿A sus enemigos? Un enemigo mortal viene y te mata, pero tu pecado te lleva por la eternidad al infierno. Quiero decirte algo, quizás no lo has pensado, pero para aquellos que comparten el evangelio en las calles o que han estado con gente que evidentemente esto es una realidad, es decir, asesinos, alcohólicos, drogadictos, fornicarios, prostitutas, etcétera, que están entregados a su pecado por completo. ¿Sabes que muchos de ellos desean morir ya? Porque su pecado y su conciencia les consume día a día. Así que piensa un poco, hermano. Quiero que medites lo que estamos leyendo para que entendamos cuál es la verdadera realidad de la promesa que está pasando aquí y de lo que Zacarías está tratando de decir. Porque ¿qué sentido tendría que una de estas personas llegue y diga: ya mátame? Ahora pregúntate algo. ¿Se ha acabado para esa persona su tormento ahí? ¿Ha terminado ahí el dolor de su vida? No, mi hermano, apenas comienza, porque ahora conocerá la justa justicia de Dios eternamente en el infierno. Así que, ¿qué sentido tendría solo entregarlos en manos de hombres? Pero nuestro texto no está diciendo eso. No os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, la que se quedare, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Ahora, ¿quieres una evidencia de que esto tiene mucho que ver con lo que están pasando? Ve al libro de Jeremías, de las Lamentaciones de Jeremías. ¿No es el lamento de este hombre diciendo: señores, que mira cómo estamos comiéndonos unos a otros porque te has apartado de nosotros? ¿No es la lamentación de Jeremías ver a un pueblo consumido en sus pecados, haciendo cosas que ni siquiera los animales hacen, como comerse a sus hijos? ¿Tú crees que eso no es oscuro del hombre solamente? Y les están diciendo con lamento: Señor, ¿por qué te has apartado de nosotros? Y el Señor les ha dicho: porque ustedes me aborrecieron. Y por eso tomé luego mi cayado gracia y lo quebré.
para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Este es uno de los textos por lo cual me inclino mucho, hermanos, que el Señor no solamente está describiéndoles algo que probablemente o que verdaderamente ellos estaban por vivir, pero también les está diciendo cómo llegaron hasta aquí. Porque lo que Él quiere es animarlos a que no perseveren en lo que los llevó a este exilio del que Jeremías lamenta. Y les está diciendo, pero tomé mi cayado gracia, mi cayado hermoso, y lo rompí, porque este cayado enseñaba el pacto que yo había hecho con ustedes, el cual yo les dije que si ustedes guardaban mis ordenanzas, ustedes no iban a ser entregados a sus enemigos, ustedes no iban a ser abandonados de mi presencia. Y yo les mandé pastores que les predicaran y que los guiaran, pero preferían más a los pastores que los vendían y que no tenían piedad de ustedes, y prefirieron a esos reyes. Antes me aborrecieron más a mí y prefirieron postrarse ante esos becerros de oro y prefirieron hacer todas las cosas abominables que les enseñó Jezabel y prefirieron hacer todas estas cosas. Por lo tanto, yo me apartaré de ustedes como lo había dicho en el pacto y romperé mi cayado llamado gracia. De hecho, si tú lees esto con mucho cuidado, hermano, te vas a dar cuenta que es triste el corazón del hombre, en verdad, en sus pecados. Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en este día, y así conocieron los pobres del rebaño. Vean la relación entre los pobres del rebaño que miraban a mí, dice el Señor, que era palabra de Jehová. Es por eso que muchos interpretan a estos pobres del rebaño como el remanente en medio de este pueblo rebelde. Y ellos sabían que estas eran palabras del Señor, porque ellos podían entender que estos juicios habían venido del Señor para un pueblo que lo había menospreciado. Ahora, considera el menosprecio, hermano, porque dice el verso 12, y les dije, si os pareciera bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Él está hablando como un pastor, como un líder. Dame lo que yo merezco como pastor. Dame mi salario como líder. Está bien, me has menospreciado. Dame mi salario. ¿Y qué dicen? Sí, te daremos tu salario. 30 monedas de plata te daremos. Aquí está tu salario. Y hermano, ve conmigo este texto. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora, 30 piezas de plata era suficiente para comprar una buena propiedad, pero 30 piezas de plata era el precio de un siervo. Y cuando Él les dice, si les parece que yo me vaya, díganme cuánto vale lo que he hecho por ustedes. Y dice nuestro texto, y lo pesaron y tan solo pesaron 30 monedas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro. Vean esta expresión. Hermoso precio con que me han apreciado. Hermoso precio. Vaya que me han valorado. Vaya que mis ovejas consideran mi valor. Vaya que ellos entienden cuánto valgo yo para ellos. Porque han dado el valor de un siervo por lo que yo he hecho por ustedes todo este tiempo. Pero ustedes, pueblo de Israel, dicen, yo te conozco, Dios. Tú me has escogido. Y cuando el Señor lo pone en la balanza, dice, y tan solo ellos agarraron el precio de un esclavo y lo pusieron y dijeron, esto es lo que vales, Jehová. Vaya cosa, vaya precio tan hermoso que han apreciado por mí.
Eso es lo que consideran, dice el Señor, que yo valgo. Después de haberlos apacentado con mis callados, con el callado gracia, hermoso callado, y con el caballo, con el callado que yo los uní. Y ustedes piensan que eso valgo. Bien, toma tus 30 monedas y mételos en tu templo. Porque si eso es lo que tú piensas de mí, ¿qué sentido tiene ese templo en el cual dices que yo moro? ¿Qué valor tiene ese templo que yo lo hice? No para que se jactaran de, ay, qué preciosa construcción. Mira qué hombres tan fuertes como Salomón y su riqueza. La hermosura del templo es la misma hermosura que el tabernáculo en su debilidad. Y la misma hermosura que el huerto del Edén. Y esa hermosura es que Cristo estaba en medio de su pueblo, mostrando misericordia y favor para hombres pecadores como tú y como yo. Pero dice, pero valgo tan solo mi presencia, 30 monedas, échalo en el templo y el templo sea destruido. Eso es lo que vale para ti, Dios. Hermoso precio. No solo el pastor fue menospreciado, sino que también la adoración a ese Señor, a ese glorioso Dios. Porque ellos consideraban más hermosa una construcción. Por eso los ves llorando en Nehemías. Por eso ves a un pueblo lamentándose. Ay, es que la hermosura de este templo no es como el pasado. Mi hermano hebreo, la hermosura no era la construcción. La hermosura era el Dios que estaba ahí, por el cual tú vives. Por la cual tú un día estarás en su presencia. Pero el Señor dice, he roto ese pacto, se acabó. Ya no estaré con ellos. No solamente eso. Ustedes han menospreciado a este pastor y también han menospreciado su casa. Echa el templo, echen las monedas en el templo. Y también tomaré este otro callado y lo destruiré. El callado atadura. Quebraré luego otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel, o Judá y Efraín, entre las tribus de Israel. Toma el callado unión o atadura y rómpelo, porque el pueblo que yo había unido ahora será dispersado. Me he apartado y serán ellos dispersados. Así, hermanos, es como el Señor manda a Zacarías, por medio de esta significación, mostrarles que el juicio de Dios comienza por su casa. Si tú quieres considerar esto como una descripción de lo que ha pasado antes de los tiempos del Señor o en los tiempos del Señor, indiferentemente, hay una exhortación enorme al menosprecio de Dios. Posteriormente, en los últimos versículos de nuestro texto, Zacarías es mandado a representar un pastor insensato que no tiene cuidado más de las ovejas. Dice en el verso 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Hay un pastor, un líder, que será levantado para contraste, dice aquí. Y entonces conocerán lo que era un buen pastor y un pastor insensato o inútil.
un pastor que no tendría cuidado de ustedes. Y aquí, hermanos, es donde varios teólogos se debaten, porque esto es una clara descripción de lo que han venido viviendo el pueblo de Israel en esos últimos años. Líderes que no tuvieron cuidado en lo absoluto de ellos como fueron descritos. Líderes que tan solo les preocupaba más su tierra y su gobierno. Pero también algunos piensan, y puede ser también cierto, que esto está hablando de aquellos líderes en los tiempos del Señor Jesucristo, que fueron los mismos que le dijeron al pueblo: dile que lo crucifiquen, crucifícalo. Y el pueblo detrás de ellos: sí, crucifícalo. Es decir, estos fariseos, saduceos, escribas, líderes religiosos, probablemente también están tipificados aquí. Porque le dice Zacarías: toma ahora esta bolsa o alforja o este instrumento de pastor y muéstrale a mi pueblo que ahora tendrán pastores insensatos, inútiles, que no sabrán cuidar de las ovejas, que no podrán darles una palabra. Pero hermanos, también tenemos que reconocer cuántos profetas vinieron y entorpecieron al pueblo de Dios. ¿No les dijo el Señor: ustedes anuncian paz cuando no hay paz? Profetas que se levantaban para decirle: no, el Señor te bendecirá. Pero ¿cuál si no ves al pueblo de Israel todo quebrado, todo destruido por su pecado? ¿De qué paz hablas? Y el Señor dice: ay de esos profetas. Y curiosamente, estos pastores, como dice, cuando veían venir el peligro, ¿qué hacían? Abandonaban a las ovejas. Juicio vendrá sobre estos pastores inútiles. Pueden ser líderes del pueblo de Dios hasta ese momento, lo que los llevó al exilio, por consecuencia de su pecado, o pueden ser líderes que los llevaron hasta donde los llevaron cuando vino su Mesías Salvador. Ahora, hermanos, he tratado de enseñarles este texto con sus dificultades. Y he tratado de mencionar las posturas para que ustedes puedan considerarlas, pero sobre todo entender qué es lo que el Señor está diciéndole aquí. ¿Qué vemos nosotros de todo esto como el pueblo de Dios del nuevo pacto? Esta enseñanza difícil y dura para el pueblo de Dios del antiguo pacto. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, estos textos se cumplen en toda claridad. Ustedes lo saben. En toda claridad. Nosotros sabemos que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, precisamente es un instrumento que demuestra lo que está pasando en el corazón de estos judíos que no creían en el Mesías. A pesar de él haber visto y caminado con él durante todos estos años y haber visto sus milagros, vemos en Mateo 26, 27, Marcos 14, Lucas 22, que Judas va y habla con los líderes de la nación, con los pastores de la nación, y les dice: ¿qué me darán a cambio de su vida? Yo lo entregaré. ¿Y qué está mostrando Judas? Un corazón demasiado oscuro, un corazón del cual el Señor se ha apartado y ha sido entregado. Por eso les decía, hermanos, vean hasta dónde llega el corazón del hombre sin Dios. Y dice que es tentado por Satanás. ¿Y cuál es el valor que Judas dio a este Mesías esperado por siglos? A este Mesías anunciado por Jonás en su misericordia,
a este Mesías esperado por los profetas, que tendría la capacidad de llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, de hacer ver a los ciegos, de hacer caminar a los cojos, de dar vida a los muertos. Y todo esto lo ha demostrado delante de un hebreo que se dice ser judío, pero que su corazón ha demostrado no serlo porque no esperaba a su Mesías. Y este hombre le pone un precio a este Mesías, y este precio es el mismo precio que un esclavo. Y ahí tenemos a Judas enseñándonos lo que el pueblo de Israel estaba haciendo por el buen pastor que se había hecho hombre. Porque quiero decirles algo, hermanos. Este que dijo, yo destruiré, es Jehová. Como dijeron estos hombres, estas ovejas pobres, esta es palabra de Jehová. Y es este Jehová que está hablando, que se hizo hombre. Y claramente Israel, que no esperaba a su Mesías, no me refiero a las ovejas pobres, no me refiero al remanente, no me refiero a aquellos hombres y mujeres que anhelaban la venida de su Mesías, sino a un pueblo que se jactaba de ser descendientes de Abraham y que su Mesías les dijo, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran verdaderamente judíos, ustedes harían las obras de mi Padre, pero ustedes hacen las obras de su padre, el diablo, porque me quieren matar. Y para muestra de ello, ellos dicen, nosotros no te queremos matar. Aparte eran mentirosos y cobardes, porque ellos estaban haciendo un plan precisamente para eso. Y viene este hombre, Judas, y finalmente le pone, como había sido profetizado, a este buen pastor un precio que era el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Y después vemos en la narrativa de los evangelios que incluso toman el dinero y lo echan en el templo. Yo espero puedan tratar de entender toda la enseñanza que está siendo enseñada por el Señor en Zacarías para entender por qué el juicio y todo lo que se está viviendo y por qué el dinero tenía que ser echado en el templo. Ellos siguen pensando en un templo en su mente. Ellos siguen pensando en un templo de piedritas y oro. Y cuando el Señor llega y lo limpia, ellos no están molestos por la adoración inicua que hay en ese templo. Ellos están molestos porque sus ganancias se están perdiendo en este hermoso templo. Es decir, ellos no están preocupados por la adoración verdadera a Dios. Ellos no están preocupados por el pacto de Moisés, el que el Señor hizo con Moisés. Ellos no les preocupa que el Señor les mostró su espalda a Moisés diciéndole, porque no tendrá por inocente al culpable, pero es lento para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. Y si tú miraras al templo cuando fueres llevado, entonces yo tendré misericordia de ti porque soy misericordioso. Ellos estaban más preocupados por estos hombres haciendo negocios. Y el Señor Jesús cumple esta profecía literalmente. Esto es lo que me valoran, échalo en su templo. Porque ellos no entienden que uno mayor que el templo está entre ustedes. Eso es lo que consideran de Dios, el buen pastor. Y hermano, ¿qué aprendemos tú y yo de esto? Es muy fácil decir, qué pueblo de Israel tan rebelde. Es muy fácil. Es muy fácil sentarnos de aquel lado en nuestras sillas, escuchar este tipo de enseñanzas y decir, qué pueblo tan obstinado.
Pero quiero recordarte las palabras del apóstol Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, quiero ser honesto contigo, tratando de transmitirte la importancia de esta enseñanza. Esta enseñanza se le dio a un pueblo que le fue mandado avanzar el reino de Dios, en su tiempo construyendo el templo. Y se le dio para animarlos, considerando que también el Señor trae juicio sobre su pueblo, que su paciencia se termina. Hermano, hay mucha gente que vive en estos tiempos pensando que podemos seguir practicando pecado X o Y y pensar, no va a pasar nada, porque soy salvo por gracia. Y tú pensarás, o sea, ¿me estás dando a entender que Él va a romper su pacto conmigo? No, no te estoy dando a entender eso. Te estoy dando a entender que si tú o yo seguimos en nuestra impenitencia, en nuestra necedad, pensando que de Dios podemos burlarnos, como si Él no te observara a ti y para mí, quiero recordarte que estas cosas se escribieron para nosotros. Si tú y yo como cristianos queremos comportarnos como Jonás, pensando que podemos hacer nuestra voluntad y que no va a pasar nada, mi hermano, no te esperes estar en el fondo del océano para clamar al Señor como lo hizo Jonás. No esperes que las algas del fondo del océano te estén ahorcando y sientas que estás a punto de morir, para entonces decir, Señor, ten misericordia de mí. El Señor no se complace en nuestro pecado, hermano. El Señor no se complació del pecado de obstinación de su pueblo. Es verdad, Él tuvo cuidado de las ovejas pobres como la tiene de su remanente. Pero el remanente supo que esa era palabra de Jehová. Y Pedro dice que este juicio viene primero sobre la casa de Dios, sobre su iglesia. ¿Qué hace que los creyentes pensemos que la santidad de Dios se complace en la práctica tuya o mía de nuestro pecado? Si tú y yo menospreciamos constantemente la misericordia de Dios, como dice John Owen, número 1, deberías de considerar si eres salvo. Número 2, si eres salvo, deberías de clamar al Señor, por favor, quebrántame, porque no es correcto mi caminar, porque tú no te complaces en el pecado, cual sea mi hermano. Porque tú y yo no somos diferentes de estas personas. Por favor, no tratemos de decir, no, pero ahora nosotros como cristianos que hemos creído el Evangelio, nuestro corazón no se va a endurecer. No, nosotros no va a pasar eso. ¿Estás seguro? Entonces, ¿David no era un cristiano? ¿Y no tuvo que ver morir a su hijo? ¿Y no tuvo que ver la sangre y la espada que no se separaran de su nación? ¿Tú crees que podemos pecar contra el Señor y no tener consecuencias tú y yo? ¿O esperas estar como Pedro agonizando amargamente por pecar? Quiero decirte algo, hermano. Este texto es una exhortación para los creyentes, para que como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en los tiempos de Israel, y menospreciaban a este gran pastor que los pastoreaba desde la salida de Egipto, tú y yo consideremos
cómo estamos caminando el día de hoy. Y si estamos menospreciando a este precioso pastor que dio su vida por las ovejas. Tú y yo tenemos que reconsiderar al oír esto cómo es nuestro caminar. Si es insensato, tú y yo podemos engañar aquí a todo mundo, créemelo. Tú puedes engañar a tu cónyuge o a tus hijos o a tu vecino y puedes poner una apariencia de piedad mientras con tus actos están negando la eficacia de ella. Tú y yo debemos de examinarnos esta mañana, mi hermano, y regresar a la meditación tan preciosa y recordar que Dios es misericordioso para clamar a Dios y pedirle perdón. Mi hermano, nuestro Señor se complace en el perdón. Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Y si en nuestra soberbia y obstinación y en nuestro pecado persistimos, tú y yo no debemos de sorprendernos cuando su vara llegue sobre nuestras vidas y tengamos que enfrentar las consecuencias, a veces dolorosas. Hermano, este es un llamado a reconsiderar cuánto valoramos a nuestro gran pastor que dio su vida por las ovejas. Pero también es un temible momento para aquellos que no han considerado a este gran pastor. Porque este libro de Zacarías habló en este momento de unas ovejas pobres, o como el Señor Jesucristo le llamó en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero si tú hoy esta mañana estás en medio de nosotros y no eres un hombre o una mujer que tu corazón pueda con humildad, con pobreza de espíritu decir, Señor, yo he pecado contra ti. Y todos mis pecados están delante de tus ojos. Si tú no eres uno de los que el Señor Jesús llamó bienaventurados los que lloran, porque ellos heredarán el reino. Si tú no puedes ser uno de aquellos que entiende que Dios es santísimo y no tendrá por inocente al culpable, y no puedes tener la humildad y la sencillez para dolerte delante del Señor, reconociendo que todo hombre en esta tierra le debe obediencia al Dios que nos creó y que muchas veces le hemos fallado, no pequeñas, grandes fallas. Grandes fallas que nos acusan. Como decía este hermano, Paul Washer, si sacáramos en la pantalla todo lo que tú y yo hemos hecho y pensado, sería demasiado vergonzoso. ¿Sabes? El Señor lo ve. Amigo, que esa mañana no estás en Cristo y que no has visto a este pastor como el buen pastor que pastorea tu vida. Este mensaje es terrible para ti. Porque el Señor puede alejarse y entregarte a tus pecados. Y sabes algo, el día que Él venga, como este profeta lo habla, Él te va a juzgar a ti y a mí. Solo que la gran diferencia es que Cristo ha pagado por mis pecados. Yo he puesto mi confianza en Cristo. Todo lo que deshonré a mis padres, todo lo que fallé a mi sociedad, todas las vergüenzas que han venido a mi mente, toda mi pudredumbre que está en mi corazón, Cristo la pagó con su sangre. Él derramó su vida porque yo debería de morir. ¿Tú tienes esa seguridad? Tú puedes decir, Él también la derramó por mí. Cristo también es mío y yo soy suyo. Él ha muerto por mis mentiras, por mis orgullos, por mis soberbias, por mis borracheras, por mis drogadicciones, por mis fornicaciones. Él lo ha hecho. No puedes decirlo, tienes que ir pronto a Cristo. Pronto. Porque quiero decirte algo. Este Señor, del cual nos habló, y aproximadamente 500 años después, y se cumplió en perfección, también ha dicho que Él vendrá para juzgarnos. ¿Qué esperas el día que oigas venir a juzgarte? ¿Qué esperas? Y tú dirás,
pero si yo muero se acabó. No, no, amigo, no. Oirás su voz como trompeta y te levantarás de la tumba y oirás a Cristo decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Tienes que temer en tu corazón, mi amigo. Porque este Cristo que ha dado su vida para mostrar su amor, si tú lo rechazas esta mañana, no tendrás escapatoria. Y tú dirás, pero es que yo tengo mi religión, es que mis obras. Mira, yo te invito a que vayas a la Biblia y reconsideres dónde dice en la Biblia que tus obras pueden salvarte. Que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios, y reconsideres y digas, es que ya leí en la Biblia que verdaderamente mis obras me ayudarán. Yo te invito a que lo reconsideres porque te darás cuenta que en ningún lado lo vas a hallar. El amor de Dios, mi hermano y amigo que estás esta mañana, se ha mostrado para con los hombres en que Él ha dado su vida. Y sabes, este menosprecio que Él sufrió, a diferencia de ti y de mí, Él lo sufrió voluntariamente. Él quiso hacerlo. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en su condición de hombre, Él estuvo dispuesto a ser menospreciado a precio de un esclavo. Y no solamente a ser menospreciado a precio de un esclavo, sino a ser crucificado entre los peores ladrones. Él estuvo voluntariamente dispuesto a esto. ¿Sabes para qué? Para mostrar amor por pecadores como tú y como yo. Considera lo que hay en tu corazón. ¿Crees que eres una buena persona? Considera tus mentiras, tus amarguras, tus avaricias, tus codicias. Considera las veces que has deshonrado a tus padres, a tus autoridades, que has mentido y te has metido en más embrollos. Considera cuán orgulloso eres, cuán soberbio eres. ¿Por qué puedo decirte eso? Porque eso que te puedo decir a ti está en mí. En cada ser humano es el pecado. Y a menos que entendamos que el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló a sí mismo para venir a salvar a pecadores como tú y como yo, no vas a entender el amor de Dios. Por eso dice ese canto, el amor de Dios es maravilloso, es maravilloso. Porque el Señor ha tenido misericordia de ninivitas, de Jonás, de pueblos rebeldes como de Israel y de cada uno de nosotros que fue salvado aquí tan solo por su gracia. Así que pasemos a la cena del Señor y recordemos ese precioso evangelio mientras participamos de la cena del Señor.